amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, les saluda el profe Víctor y en esta ocasión hablaremos de los diagramas de cuerpo libre para poder utilizarlos en la segunda ley de Newton. Por ejemplo, podríamos tener nosotros diagramas que son con una partícula que tiene una masa, ¿verdad? Este sería el primer caso, horizontal. ¿De acuerdo? Esto también podría ser, en un segundo caso, con inclinación. Entonces tendríamos un ángulo, ¿de acuerdo? Y una partícula. Todo esto lo estamos analizando ahorita sin movimiento. Podría ser hacia el otro lado, con un ángulo y la partícula. ¿Ok? Si podemos ver esto, nosotros trasladamos a un cuerpo libre, que sería el plano cartesiano, donde está el eje X y el eje Y. Y vamos a dibujar acá las fuerzas. Hacia abajo siempre está el peso, nunca va a cambiar. El peso, aunque esté inclinado, siempre va hacia abajo. En todos los casos de un diagrama de cuerpo libre, el peso es hacia abajo. Ahora, formando un ángulo de 90 grados hacia arriba, va la normal. Quiere decir que con el plano 90 grados, la normal. Y hacia acá 90 grados, la normal, la fuerza normal. Entonces actúa la fuerza normal y la fuerza del peso. Puede haber una fuerza también ejercida por el hombre. Puede ir, por ejemplo, hacia acá, ¿verdad? Podría ir hacia acá. Esas son las tres fuerzas. Y también se incluye una fuerza a veces, ¿verdad? Que esa ya es más avanzada, que sería la fuerza de fricción, que se representa, la fuerza de fricción, perdón, es una F algo acostadita, que esa va en contra del movimiento. Entonces, la fuerza de fricción en contra del movimiento. Si nosotros tenemos el plano cartesiano para el primer ejemplo, ponemos la partícula en el centro y el peso siempre va aquí hacia abajo y la normal va formando 90 grados. Así que la normal queda acá. La fuerza ejercida por el hombre queda en las X positivas y la fricción en la X negativa. Un diagrama de cuerpo libre horizontal es sencillo de hacer, por lo que ustedes están viendo. Ahora, si tenemos esto inclinado, es como que agarremos la normal y lo giremos. Entonces la normal siempre tiene que quedar hacia arriba. La que se va a mover hacia acá va a ser el peso. Y así la fuerza queda en el eje y la fricción. Si tenemos otro diagrama de cuerpo libre, pero si ustedes ven está hacia el otro lado, lo movemos y al mover esto, agarrar la normal, queda aquí. La fricción queda acá, la fuerza acá, pero el peso se mueve hacia acá. ¿Ok? Y el ángulo, obviamente, pues nos va a quedar acá. Y ahí nosotros tenemos estos dos casos. En el primer caso no hay ángulo. Quiere decir que, como ya lo estudiamos en otro video, la normal es igual a la masa por la gravedad. Si hubiera movimientos, la normal sería igual a la masa por la aceleración, si decimos que está en movimiento. En este caso, la normal es igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. O la normal es igual a la masa por la aceleración por el coseno del ángulo. ¿Verdad? Dependiendo. Y en este caso, pues se repite lo mismo, solo que está hacia el otro lado. Pero ¿qué sucede cuando está inclinado? Quiere decir que nosotros no nos sirven las inclinaciones. Debemos encontrar lo que es las componentes X y Y, porque nosotros después del diagrama de cuerpo libre vamos a hacer sumatorias en X y sumatorias en Y. Así que a continuación les voy a explicar con este caso cómo haríamos para que encontremos lo que son las sumatorias. Muy bien, para este primer caso que teníamos horizontal, que no hay inclinación, nosotros siempre, para encontrar las componentes, vamos a encontrar la sumatoria de fuerzas cuando no hay movimiento igual a 0, cuando hay movimiento la sumatoria de fuerza
va a ser igual a masa por aceleración. Recuerden eso. Entonces tenemos sumatoria de fuerzas en X. Esto va a ser igual en X. Entonces tenemos la fuerza, que es positiva, y como esta está negativa, menos la fricción, igual a 0. Entonces acá nosotros podríamos encontrar una de las componentes. También hay una formulita para la fricción que se ve más adelante. Si nosotros tuviéramos la sumatoria de fuerzas en Y, sería la normal menos, porque está en el eje negativo, el peso. ¿Verdad? Normal, eje positivo, y Y negativa, el peso, igual a 0. Entonces sabemos que en este caso la fuerza sería igual a la fricción, si hubiera fricción, y en este caso la normal sería igual al peso. Y así nosotros podríamos ir encontrando, ¿verdad? Si está en movimiento, pues la fuerza no sería igual a 0, sino que a masa por aceleración. Esta solo es una introducción de lo que son, cómo convertir los diagramas de cuerpo libre. Acá los acabamos de convertir. La normal, la fricción, la fuerza y el peso. ¿Ok? Este es el ejemplo horizontal. Ahora veamos un ejemplo que sea inclinado. Si el ejemplo que tenemos aquí es inclinado, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer y vamos a decir, la normal está a 90 grados, el peso siempre hacia abajo, la fuerza y la fricción en contra del movimiento. Muy bien, entonces ¿qué vamos a hacer? La normal siempre hacia arriba. Al hacer eso, la fuerza queda hacia este lado y la fricción nos queda hacia este lado, negativa, recuerden. Y el peso se mueve hacia acá. Entonces no nos sirve a nosotros ese peso, no nos sirve inclinado. Necesitamos encontrar las componentes X y Y. Quiere decir entonces que la componente X y Y sería, la de acá sería, para X, peso por el seno del ángulo. Y para Y sería peso por el coseno del ángulo. Así que ahora si yo hago sumatorias de fuerzas en X, si fuera sin movimiento igual a 0, sería la sumatoria de fuerzas en X, esto me daría fuerza positiva menos lo que sería el peso por seno del ángulo. ¿Por qué menos? Porque me quedó en el eje negativo. Menos la fricción igual a 0. Y si está en movimiento sería igual a masa por aceleración. Y ahí pues nos tienen que haber dado datos y despejar para la que nosotros necesitamos. Y si fuera la sumatoria en Y, sin movimiento, nosotros diríamos normal, menos, este también quedó abajo, peso por el coseno del ángulo, menos, vamos a ver, no, perdón, solamente esos dos, ya el peso ya está incluido, igual a 0. O sea que si nosotros despejamos esto, nos queda peso por el coseno del ángulo. Muy bien, este es el tercer caso, jóvenes. Nosotros vemos siempre la normal formando 90 grados. Entonces el peso va hacia abajo, la fuerza hacia arriba, porque vamos empujando, y la fricción. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá tenemos la normal, acá tenemos la fuerza, acá tenemos la fricción, y el peso se mueve hacia este lado. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos aquí el ángulo, que aquí va a ser siempre peso, seno del ángulo, y peso por coseno del ángulo. Esas son las componentes, se saca con el triángulo de Pitágoras, lado opuesto, ¿verdad? Por la hipotenusa, y lado adyacente por la hipotenusa, por el ángulo. Que sería la hipotenusa por el ángulo, ¿verdad? Ese sería el lado adyacente. Entonces nosotros tenemos ahora, si vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en X igual a 0, entonces vamos a decir que tenemos la fricción positiva más
peso por el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque ahora quedó en el lado positivo, menos la fuerza. Igual a 0, y si está en movimiento, igual a masa por aceleración. La sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a 0 o igual a masa por aceleración si está en movimiento, y vamos a decir que la normal menos el peso por el coseno del ángulo igual a 0. O sea, esto es igual a peso por el coseno del ángulo. Y ahí tenemos nosotros, jóvenes, ya el tercer caso, ¿verdad? Y en otro video vamos a ver lo que son ejercicios ya aplicados a poder resolver estos diagramas. Soy el profe Víctor y nos vemos hasta la próxima.